Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al resumen de la lección de Escuela Sabática de Jóvenes. Estamos en la semana número 9 y el título, la verdad, que estaba bastante sugestivo. Hablamos sobre asuntos de pareja. Y el texto base fue 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 16. Solo que antes de entrar al estudio propiamente dicho de ese texto, encontramos otros por el camino. Por ejemplo, en la introducción teníamos 1 Juan capítulo 4 versículo 20, en donde se nos llama de mentirosos si es que decimos que amamos a Dios, pero no somos capaces de amar a nuestro prójimo. Es que nuestra relación con Dios se tiene que ver reflejada justamente en cómo nos relacionamos con las demás personas. Y también esas relaciones pueden afectar nuestro propio concepto de Dios. Damos algunos ejemplos porque justamente Satanás se esfuerza en atacar y en destruir cualquier tipo de relación humana que puedas establecer. Un ejemplo, nuevamente uso esa palabra, cuando hay un padre ausente, cabe la posibilidad de que te cueste identificar o pensar en un Dios que es fiel y que va a estar pendiente de todas tus necesidades siempre. Por otro lado, si tenés una mamá que es sobreprotectora y que da todo lo que querés, quizás en la vida te vas a encontrar con ocasiones en las cuales vas a pedir, Dios no va a responder y entonces muy fácilmente vas a sentirte abandonado por Dios. El objetivo primordial de Satanás es justamente distorsionar tu concepto de Dios y es por eso que ataca, entre otras cosas y entre otras relaciones, a la principal relación humana. Y disculpa que use muchas veces la palabra, pero es que justamente estamos hablando de relaciones. La máxima expresión de intimidad entre un hombre y una mujer se da justamente en el vínculo del matrimonio. Y es allí donde Satanás está atacando ampliamente, ya que es en el matrimonio justamente cuando tenemos una mejor visión de lo que es la Trinidad y la naturaleza de nuestro Dios. Es por eso que, como ya habíamos dicho en la lección pasada, el Señor nos creó a su imagen y semejanza, pero creó a un ser humano dividido o expresado en dos entes diferentes, el hombre y la mujer, que se unen para ser una sola carne. Satanás busca corromper cualquier interacción que haya entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque una relación saludable proporciona justamente una avenida para conocer mejor a Dios. Sobre eso vamos a seguir ampliando en este resumen. Y justamente recordando que nuestro texto base se encuentra en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 16, vamos a recordar algo que nos muestra el texto. Aparentemente la iglesia de Corinto había enviado una carta a Pablo, la carta obviamente se perdió, y haciendo varias preguntas, y es interesante que muchas de estas preguntas, por las respuestas de Pablo, podemos darnos cuenta de que tenían que ver justamente con la sexualidad y con las relaciones maritales. La iglesia de Corinto, envió esta carta y Pablo fue bien tajante y específico en algunas respuestas que dio. Seguramente los corintios estaban pensando en textos como Amós 3:3, que nos habla acerca de que no pueden estar dos personas juntas si es que no están de acuerdo. Es por eso que hacemos siempre este énfasis en el yugo desigual y en que debemos evitar ese yugo desigual justamente. Buscar siempre para formar una pareja y formar una familia a una persona que cree lo mismo que nosotros creemos. Solo que en el caso de los corintios probablemente el mensaje del evangelio los alcanzó ya en una unión, ya estando casados. Y más de uno seguramente se encontró con la situación de que su cónyuge no quería aceptar el mismo evangelio que él o ella estaba aceptando. ¿Qué hacer ante esta situación? Bueno, Pablo les aconseja que deben mantenerse justamente con sus parejas. Y él hace un llamado justamente a aprovechar esta situación como una oportunidad de predicar, de evangelizar, de ganar a esas personas. Y esto es obvio, es claro. Es decir, si yo tengo una correcta relación con el Señor, esa relación se va a demostrar, va a quedar evidenciada justamente en la forma en cómo trato a los demás. Y la primera persona que tiene que darse cuenta de que mi corazón ha sido ganado por Cristo, tiene que ser justamente mi cónyuge. Es muy lógico, ¿verdad? Entonces, acordate de esto, el Señor te llama a que por favor no te unas en yugo desigual con una persona que no tiene las mismas convicciones que vos. Pero si el Evangelio ya te alcanzó en esa situación, entonces aprovecha esa oportunidad para evangelizar a esa otra persona con tu propio testimonio. Siguiendo con los consejos de Pablo, no podemos obviar 1 Corintios capítulo 7, versículo 3,
donde dice que el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. Qué interesante que Pablo usa esta palabra para definir las relaciones sexuales dentro del sagrado vínculo del matrimonio. Esta palabrita deber tiene connotaciones muy diferentes de las que encontramos en series televisivas, en películas o hasta en las novelas románticas. Vos, si mirás a tu alrededor, vas a ver que se habla del sexo como un elemento que está lleno de pasión, de espontaneidad. Es más, es común ver justamente personas diciendo, no, tienen que conocerse ahora que son una pareja para ver si después van a congeniar como matrimonio. Y parte de ese conocimiento, de ese camino hacia el conocimiento de la pareja, incluye las relaciones sexuales. Algunos llegan al extremo de decir, mira, si no congenian, si de repente no sale bien eso que van a hacer, entonces paren por ahí, no va a dar para un matrimonio. Es un concepto bien diferente del que presenta la Biblia. Y en este caso Pablo, que como vos sabés, Pablo no tiene pelos en la lengua para decir las cosas. Pablo te dice, sí, el sexo es un elemento muy importante dentro de la relación matrimonial, pero es un elemento, existen otros. Ahora, este elemento esencial es definido como un deber. Significa esto que tanto el hombre se debe a la mujer como la mujer se debe al hombre también. Y en vez de pasión y espontaneidad, aquí cuando hablamos de deber vienen a nuestra mente otras palabras como por ejemplo intencionalidad y responsabilidad. Es importante que vos y yo tengamos bien en cuenta cuál es el verdadero concepto y el verdadero lugar de la sexualidad dentro de la relación matrimonial. Y repito, siempre es dentro de la relación matrimonial. ¿Por qué? Porque si vos tenés una expectativa irreal del sexo, de la intimidad de la pareja, cuando llegue el momento en el cual se consuma esta intimidad dentro del vínculo del matrimonio, vas a llevarte grandes decepciones. Qué interesante que la intimidad supera el acto sexual en sí. En realidad es una manifestación de esa intimidad que se busca que exista entre el hombre y la mujer. Y quisiera recordarte algo que decía la lección, es que el diablo hace todo lo posible para que tengas sexo vos antes del matrimonio. Y es interesante que también hace todo lo posible para que cuando ya estés casado, ya estés casada, no tengas tiempo para tener sexo con tu cónyuge, porque de esa manera se evita esa intimidad tan necesaria entre ambas partes en un matrimonio. Y ya que hablamos de la intimidad entre marido y mujer, no podemos olvidar Génesis capítulo 2, versículo 25. Ahí se nos cuenta que cuando se encontraron Adán y Eva, ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Esto refleja la aceptación que había entre ellos, aún en esa situación de vulnerabilidad, como es justamente estar sin ropa. Bueno, vos podrías decirme, pero pastor, ellos estaban sin pecado, no tenían la mente sucia como tenemos los seres humanos hoy en día. Está bien, pero había esa aceptación, había esa confianza, esa tranquilidad de estar en la presencia de alguien que no te va a juzgar y que te va a aceptar tal como sos. Lastimosamente el pecado nos separó de Dios y también nos separó de las demás personas. Es por eso que repetidas veces vos y yo fuimos lastimados en diferentes relaciones. Muchas personas nos han decepcionado, algunas heridas fueron más profundas que otras, pero todas han ayudado a que en algunos casos quizás desarrollemos callos emocionales. Esta figura es un poquito complicada, ¿verdad? Bueno, te lo hago más fácil. Cada vez nos cuesta más abrirnos a otras personas. Falta la confianza, falta ese deseo o mejor, está el deseo de abrirte, de que te acepten, pero tenés ese miedo de que te rechacen y te vuelvan a lastimar. Esto es fruto del pecado. Tenemos miedo incluso de abrirnos ante Dios. Cuando vos lees, por ejemplo, el Salmo 139, en donde David te explica cómo Dios conoce todo de vos y de mí, ahí te pones a preguntarte, bueno, pero ¿cómo me va a aceptar siendo que lo conoce todo, incluyendo mis pecados más profundos y mis inclinaciones más feas? Pues bien, Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice que Dios te ama a pesar de todo eso. Así que no tengas miedo de abrirte a Dios, no tengas miedo de dejar que otras personas entren en tu vida.
Tenemos la capacidad para la intimidad, solo que el temor al rechazo nos limita esa capacidad. Cuando aceptamos plenamente a Jesús y nos damos cuenta de que Él nos ama así como somos, también nosotros podemos llegar a tener la capacidad de amar a otros así como Jesús nos amó y también permitirnos, digamos, la posibilidad de ser rechazados así como Jesús fue rechazado. Los corazones verdaderamente cristianos deberían ser los corazones que están preparados justamente para la intimidad y la apertura a otras personas de manera mejor y más conveniente. Para ir terminando, yo creo que debemos recordar algunas de las citas que aparecieron en nuestra lección esta semana. Elena de White, en el Hogar Cristiano, páginas 294 y 295, nos da algunos consejos interesantes. Nos recuerda que, por ejemplo, en las épocas de Cristo, los líderes religiosos quizás tenían un concepto erróneo acerca del matrimonio. Es por eso que él tiene que explicarles que la única razón por la cual un hombre y una mujer podían separarse era el adulterio. Pero incluso es apenas una razón, ni siquiera es una obligación. Pero eso quizás podemos ampliarlo en otra oportunidad. Elena de White escribió esto: en la mente de los maestros de Israel habían hallado cabida sentimientos erróneos acerca del matrimonio. Y al final dice: Cristo vino para corregir estos males y cumplió su primer milagro en ocasión de un casamiento. Anunció así al mundo que cuando el matrimonio se mantiene puro y sin contaminarse, es una institución sagrada. Yo no sé en qué etapa de tu vida estás, no sé si estás buscando a alguien con quien formar una pareja y servir a Dios juntos por la eternidad. No sé si ya estás viviendo en una situación de matrimonio. Me gustaría que tomes cada uno de los puntos que compartimos en esta semana y puedas aplicarlos a tu propia vida. Y como siempre te digo, de repente no necesitamos tanto que comentes algo aquí y nos cuentes qué decisión vas a tomar. Necesitamos en realidad que tomes esas decisiones y las pongas en práctica. Con la ayuda de Jesús, nada es imposible. Y te animo a que pruebes realmente lo que significa tener a Jesús como elemento clave en cualquier relación que estés teniendo en este momento. Que Dios te bendiga y que sigas disfrutando de un excelente día.